Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a continuar en este caso con nuestra serie de videos de mecánica clásica, pero no diría continuar. Es más, diría vamos a iniciar lo que es un curso formal de mecánica clásica, ya que también me lo han estado solicitando, entonces vamos a cumplir en este caso ese interés que he visto últimamente. Bueno, y también para darle un poco más de variedad al canal, porque pues, se supone que es de física, parece de relatividad general, pero bueno. En fin, vamos a tratar de darle un poquito más de variedad a todo lo que estamos abordando. Eh, la mecánica clásica se caracteriza por ser una de las ramas de la física más antiguas que existen, ¿ok? Es ciertamente una de las precursoras que dio origen a todo lo demás que ya conocemos, todas las investigaciones subsecuentes que hubo. Y es una materia base, o mejor dicho, una rama base de la física para entender muchas de las demás. De ahí su importancia. Y no solamente radica su importancia en esto, en el ámbito científico, porque también tiene bastantes áreas activas actualmente, como lo que es la parte de teoría del caos y todo eso, lo que son sistemas dinámicos, entre otras cosas, sino que también su utilidad está sobre todo, por ejemplo, en distintas áreas de la ingeniería. Pero como este canal no es de ingeniería, sino de física, vamos a centrarnos en el enfoque físico como debe de ser, ¿vale? Entonces, sin embargo, hay cosas que pueden servir dentro del área de ingeniería, evidentemente, y pues las pueden tomar. Pero recuerden que el enfoque principalmente de este canal es para físicos. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con esto definiendo lo que son las tres leyes de movimiento, que son las tres leyes de Newton. Durante mucho tiempo, hace muchos años, por ahí cuando fue, en este caso, la pandemia de la peste, por ahí de 1600, no recuerdo más o menos la fecha, Newton estuvo trabajando durante ese confinamiento, durante esa cuarentena, en todo lo que era en este caso las bases de la mecánica clásica, de lo que es el cálculo y entre otras cosas, ¿vale? Ya sabemos que uno de los principales textos que en este caso funcionaron como el precursor de todo lo que después vino, uno de los textos más ricos en investigación, fue el Principia Mathematica, ¿ok? Ese texto es bastante conocido, de hecho lo pueden encontrar en internet en algún formato PDF, obviamente reescrito a lo que son versiones actuales, pero que siguen manteniendo en este caso lo que es el texto original, donde pueden ver lo que es en este caso una de las investigaciones y uno de los textos de investigación científica más exquisitos que existen, porque a partir de aquí fue donde hubo un antes y un después. Ya sabemos que Newton estableció las bases de la mecánica y evidentemente de la física en general. Leyes que, a pesar de que hoy en día suenen tan simples y sencillas, en ese entonces eran complicadas de poder deducir, ¿vale? Porque no teníamos marcos de referencia, no teníamos un sistema de coordenadas fijo, o sea, eran otras épocas, las cosas eran muy diferentes y pues obvio, todo lo que fueron esos descubrimientos y esos hallazgos revolucionaron bastante el mundo entero, ¿vale? Y pues fruto de esa investigación que hubo en ese entonces por parte de Isaac Newton, tenemos lo que son las tres leyes de Newton. Tenemos la primera ley que nos indica lo siguiente, que si no hay fuerzas actuando sobre un objeto, entonces el objeto va a permanecer en reposo si es que ya lo estaba, o bien en movimiento si originalmente estaba en movimiento con velocidad constante. Cualquier objeto que esté quieto va a seguir quieto si no lo estamos alterando. Cualquier objeto que esté en movimiento va a permanecer en movimiento. Porque muchas veces, por ejemplo, hay objetos que se detienen. Bueno, tiene que ver en este caso con alguna fuerza que esté actuando. Por ejemplo, podemos tener lo que es la fuerza de arrastre, lo que es la resistencia del aire, todo ese tipo de situaciones, ¿vale? Entonces, la primera ley generalmente es muy estudiada en la rama de estática, ¿vale? Donde se utiliza principalmente. Tenemos también lo que es la segunda ley de Newton, que seguramente medio mundo ya la conoce, que nos dice que la tasa de cambio del momento con respecto al tiempo es igual a la fuerza neta que actúa sobre la partícula. Ahora bien, esta ecuación que tenemos acá la podemos definir de una forma alternativa. ¿Ok? Voy a mover esto un poquito más para abajo porque necesito escribir y vamos a poner aquí algo. Generalmente conocemos la segunda ley de Newton por esta expresión.
Sabemos que estos son dos cantidades vectoriales. Lo que es la fuerza y la aceleración son dos cantidades vectoriales. Pero vamos a dar un giro de tuerca. Vamos a verla de una forma un tanto diferente. Vamos a definir en primer lugar lo que es en este caso el momento, ¿ok? Entonces tenemos lo que es el momento, que pues bueno, lo definimos como el producto de la masa por la velocidad. Es también una cantidad vectorial y esto lo podemos definir como el momento lineal. También tenemos lo que es el momento angular, pero ahorita no me voy a meter con eso. Vamos por partes. Entonces, esto que tenemos aquí es el momento lineal, que es el producto de la masa con la velocidad, ¿ok? Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, nosotros consideramos la variación o la tasa de cambio que tiene el momento lineal con respecto al tiempo? Porque una de las partes importantes de estudiar en este caso lo que es las fuerzas y todo lo que está actuando sobre un cuerpo, también tiene que ver con la tasa de cambio que tiene respecto al tiempo, lo que es el movimiento, cómo evoluciona el movimiento del objeto. Entonces, lo que vamos a hacer es definir simplemente lo que es la derivada del momento respecto al tiempo, ¿vale? Entonces, aquí vamos a manejar específicamente el caso donde la masa es una cantidad fija. Podemos tener masa variable, pero en este caso ya entraría dentro de lo que es algún, por ejemplo, sistema de propulsión o cosas así. De hecho, puedo escribirla aquí. Tengo lo que es la derivada respecto al tiempo de la masa por la velocidad, ¿vale? Pero como dije, vamos a considerar en este caso lo que es la masa como una constante, entonces podemos extraerla. Y vamos a tener entonces lo que es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Vale, muy bien. ¿Qué significa esto? Que tenemos una tasa de cambio de la velocidad, es decir, va cambiando la velocidad con respecto al tiempo en intervalos infinitesimales. Y esto, pues ya sabemos que es precisamente la aceleración. Entonces tenemos acá lo que es la aceleración, que como dije es una cantidad vectorial. Entonces, aquí ya tenemos una expresión que ya conocemos. Sabemos que es masa por aceleración. Entonces, ¿qué significa esto? Que la tasa de cambio que tenemos de la cantidad de movimiento respecto al tiempo es igual a la masa por aceleración. Que esto se puede resumir a especificar que es la fuerza. Es decir, que cuando tenemos una variación del momento lineal de una partícula, se debe a que una fuerza está actuando sobre él. Está directamente relacionado. De manera que nosotros podemos escribir lo que es la fuerza como la derivada de la cantidad de momento lineal respecto al tiempo. Entonces, esta es una forma diferente de abordar precisamente la segunda ley, pero con un trasfondo más profundo, ¿vale? De hecho, esto fue como originalmente fue concebida. Entonces, tenemos aquí esta expresión donde pues ya sabemos que la derivada de esta cantidad nos va a dar precisamente masa por aceleración, ¿ok? Entonces, ahora bien, ya tenemos esta ecuación. Vamos a llamarla la ecuación número 1 porque nos va a servir más adelante. Ahora, una vez analizado la segunda ley de Newton, tenemos lo que es la tercera ley. Y nos dice que si una partícula ejerce una fuerza sobre una segunda partícula, la segunda ejercerá una fuerza igual en magnitud, pero en sentido opuesto. ¿Qué significa esto? Bueno, significa en esencia que si nosotros tenemos, por ejemplo, dos partículas, vamos a suponer que tuviéramos dos pelotas, como esta de acá, y tuviéramos otra acá enfrente, suponiendo que ambas chocan, pues van a ejercer una fuerza. Entonces, esta lleva lo que es un momento, una velocidad, ¿ok? Voy a especificarlo así. Tenemos lo que es la masa 1 y lo que es la masa 2, y aquí tenemos lo que es la velocidad 1 y velocidad v sub 2, ¿vale? Entonces, son cantidades vectoriales. Ahora bien, en el momento en que chocan, pues aquí esta partícula, que es la primera, va a ejercer una fuerza sobre la otra. Vamos a tomar aquí lo que es precisamente dicha partícula, está interactuando con esta y tenemos, por lo tanto, que ejerce una fuerza, ¿vale? Entonces tengo lo que es una fuerza 1, F sub 1, y como resultado de la interacción voy a tener lo que es una fuerza F sub 2, ¿vale? Que está actuando en sentido opuesto. Entonces, tenemos que son fuerzas de igual magnitud, pero en sentido contrario. Ahora bien, esto es un tema que se ve precisamente en lo que es en la parte de colisiones, que también vamos a ver más adelante, ¿ok? De aquí podemos ver que este tipo de ecuaciones, o mejor dicho, no ecuaciones, sino que estas tres leyes gobiernan el movimiento de los objetos. La mecánica clásica es precisamente eso, el estudio del movimiento y de las variaciones que tienen en este caso de movimiento, lo que son los objetos, partículas. Podemos considerar desde
elementos sencillos como las partículas, considerando elementos meramente puntuales, a tener objetos rígidos, ¿ok? Donde ya estamos considerando un sistema de partículas y vamos a analizar su comportamiento que tiene. Obviamente todo esto es poco a poco porque pues no vamos a meternos directamente de lleno con esto. Pero quiero que aquí quede bien claro que pues este tipo de leyes nos van a servir para predecir el movimiento que tienen los objetos. Y todo esto tiene implicaciones bastante interesantes que vamos a estar estudiando. En primer lugar, lo que vamos a hacer es analizar, en este caso, lo que son las fuerzas de arrastre. Vamos a estudiar el movimiento más sencillo, que es en una dimensión. Entonces, vamos a considerar aquí lo que son las fuerzas de arrastre. Antes de continuar con esto, ¿qué necesitamos para aprender toda esta parte? Bueno, sí se requiere que se tengan nociones de física, de lo que es lo fundamental, porque este no es un curso que, digamos, empieza desde cero de mecánica clásica, sino, o sea, sí, pero no. No es lo mismo estar estudiando esto a nivel introductorio a estarlo estudiando ya a un nivel intermedio. Esto ya es con un enfoque intermedio, ¿vale? Porque es el enfoque que tiene. Cuando estamos hablando ya de lo que es, en este caso, las bases, sería un curso introductorio de física, ¿ok? Entonces eso sería lo esencial, dominar lo que es la parte de cálculo, dominar lo que es la parte de ecuaciones diferenciales y también trabajar en este caso con algunos aspectos de electromagnetismo, un poquito de relatividad, aunque no lo voy a meter aquí, nada más hago mención porque, por ejemplo, en algunas ocasiones pueden abordar ese tipo de enfoques. Digo, no es raro verlo, puede pasar, por eso mejor lo comento, pero no lo voy a trabajar aquí. Por eso mismo ya tengo una serie de relatividad general, donde también ya trabajé relatividad especial. Entonces, pues volver a ver lo mismo no tiene mucho sentido. Ya lo tenemos ahí aparte. Y lo que es electromagnetismo, pues para ciertos casos en específico, ¿vale? Que por eso mismo también tengo una lista de reproducción de electromagnetismo para poder consultarla. Entonces, bueno, ahora, volviendo con esto, ya analizamos lo que son algunas interacciones que van a tener las partículas, ¿vale? Con su entorno, con las fuerzas externas que van a actuar sobre ellas. Ahora bien, en primer lugar, cuando nosotros analizamos lo que es la ecuación que tenemos aquí del lado izquierdo, podemos darnos cuenta que esta expresión, bueno, en general es una ecuación diferencial. Y es una ecuación diferencial de primer orden. Entonces, las ecuaciones diferenciales de primer orden se resuelven de una manera muy sencilla, no es tan complicado, ¿vale? Y lo que vamos a hacer aquí es comentar algunos aspectos importantes. Y es que, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con objetos pequeños, vamos a ponerlo de esta manera, porque también vamos a tener objetos grandes, pero vamos a centrarnos exclusivamente primero en estos. Cuando estamos trabajando con objetos pequeños, estos van a experimentar lo que es una fuerza de arrastre, ¿ok? Esta fuerza de arrastre es propiamente, por ejemplo, la que está presente cuando nosotros lanzamos, supongamos, una pelota al aire y se desvía su trayectoria un poco o alguna hoja de papel, para ser más claro, ¿ok? Y nos damos cuenta que cambia su movimiento. No es como que caiga en caída libre directamente, sino que experimenta una fuerza de arrastre debido a un flujo de un fluido, en este caso lo que es el viento, ¿vale? Y todo lo que son objetos que son pequeños van a experimentar lo que son fluidos, o mejor dicho, el flujo de fluidos, que van a ser en este caso cantidades bastante suaves comparado, por ejemplo, con objetos grandes, porque los objetos grandes van a experimentar lo que es un flujo turbulento, mientras que los objetos pequeños experimentan lo que es un flujo laminar. Los que ya conozcan de mecánica de fluidos tendrán idea de lo que estoy hablando. Cuando hablamos de flujo laminar es como si nosotros tuviéramos un flujo a través de laminitas, como si viéramos, por ejemplo, una laguna que tiene lo que es ese movimiento suave, sencillo y calmado, ¿ok? Ya cuando tenemos un flujo turbulento es cuando encontramos este tipo de turbulencias, por ejemplo, puede ser en las costas de alguna playa, cuando vemos lo que es el océano que se está moviendo muy agresivamente, que incluso hay espuma y todo eso, ¿ok? O en un río, ¿vale? En un río, una cascada, tenemos lo que es un flujo turbulento. O más sencillo, al abrir, por ejemplo, la llave del grifo, puede que salga lo que es un hilo de flujo de agua, va a ser un flujo laminar, pero por ejemplo, ya cuando abrimos muy fuerte y sale agresivamente, entonces tenemos lo que es un flujo turbulento. Propiamente, los fluidos tienen su propia rama, que es la mecánica de fluidos, que bueno, en este caso ya es
una subrama, vamos a decirle así, subrama de lo que es la mecánica de medio continuo, que es bastante pesadita, de hecho. Entonces, aquí vamos a tener evidentemente lo que es la interacción de este tipo de fluidos. Generalmente muchos de los problemas nos dicen ignoren lo que es la resistencia del aire, pero nosotros sabemos que en la realidad no podemos ignorarla porque está presente, ¿ok? Entonces es aquí donde vamos a entrar a estudiar este tipo de cosas. Y algo muy presente que vamos a encontrar aquí es que cuando nosotros tenemos un movimiento de un objeto a través de un fluido, va a experimentar lo que es en este caso la viscosidad, ¿ok? Entonces, la viscosidad la podemos entender como la resistencia que tiene un fluido a fluir. Podemos nosotros tomar lo que es un elemento, vamos a suponer que esto fuera un tubo por donde está fluyendo agua, y podemos analizar lo que es un elemento que está aquí, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que esta parte de arriba es móvil y tenemos lo que es un elemento de fluido que está definido por esta figurita que tengo acá, ¿ok? Y vamos a considerar, por ejemplo, que nosotros estamos aplicando una fuerza a la lámina que está arriba, ¿ok? Vamos a imaginar que es un tubo, pero que su parte superior es móvil, entonces le aplicamos lo que es una fuerza. Entonces, el elemento de fluido se va a deformar de esta manera, ¿ok? Experimentando lo que es un esfuerzo de corte, ¿ok? Y dicho esfuerzo de corte lo podemos representar como el cociente de una fuerza cortante dividida entre el área, ¿ok? No me voy a meter en detalles de lo que es elasticidad, nada más estoy comentando algunas cosas, porque no es el propósito de desviarme ahorita de los temas principales de curso para enfocarme con otro, ¿ok? Pero son temas que si bien son importantes mencionar ahorita de forma puntual, no significa que no se vayan a abordar, ¿ok? Eso ya sería en una lista de reproducción distinta, ¿vale? Pero aquí estoy haciendo hincapié en ciertos aspectos importantes para poder entender el panorama general. Entonces, esto que tenemos aquí es un esfuerzo de corte. ¿Por qué un esfuerzo de corte? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un elemento que le estamos aplicando una fuerza de esa manera y le aplicamos una fuerza de acá, evidentemente va a experimentar lo que es una fuerza de cizalladura, de corte. Por eso recibe el nombre de esfuerzo cortante, ¿ok? Entonces, presente aquí va a estar la viscosidad, como dije. Aquí, por ejemplo, si nosotros estamos moviendo esto, esto va a tener aquí lo que es un mayor desplazamiento. De hecho, se va a mover con la velocidad que estamos moviendo la placa de arriba, mientras que lo de abajo va a permanecer en reposo. Y va a tener lo que es un perfil de velocidades. Pero dije, no me quiero meter en mecánica de fluidos porque no es el objetivo de esto. Ahora bien, tenemos lo que es esa viscosidad. Ya dimos un panorama un tanto sencillo de lo que representa, ¿ok? Y ahora lo que vamos a hacer es considerar precisamente lo que es esa fuerza de arrastre que va a experimentar el objeto. En este caso va a experimentar lo que es una fuerza lineal de arrastre, ¿ok? Entonces es lineal. ¿Qué va a pasar con los objetos grandes? Vamos a ponerlo acá de este lado. Entonces, objetos grandes. ¿Cómo podría ser un avión? Una vaca, nosotros, ese tipo de cosas. Experimentarán lo que es un flujo turbulento, ¿vale? Entonces, ahora bien, como estaba comentando, aquí, pues obviamente es un movimiento de fluido más agresivo comparado con el anterior, ¿ok? Y aquí, entonces, sería un comportamiento cuadrático. Muy bien. Ahora, como dije, vamos a estudiar primero el primer caso. Para el primer caso vamos a tener que la fuerza de arrastre, que vamos a representarla así como F sub D, o mejor dicho, vamos a ponerla aquí. Primero lo voy a poner de esta manera. Drag en inglés, que en este caso va a ser arrastre. Y va a ser igual a una constante que vamos a definir simplemente como B menos B, por lo que es en este caso la velocidad. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué el signo menos? Porque está en contra del movimiento del objeto. ¿Vale? Entonces, muy bien. ¿Qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, podemos analizar lo que es alguna situación un tanto sencilla, considerando, por ejemplo, lo que es una bacteria que se está moviendo en algún fluido, ¿ok? Donde vamos a tener que la bacteria va a tener una velocidad. Entonces, vamos a suponer que aquí tenemos una bacteria. Vamos a hacerlo un poquito diferente. Algo como esto, creo que es mejor, más conveniente. Vamos a tener aquí lo que es nuestra bacteria y se está moviendo a través de un fluido. Entonces, como es
pequeña, va a experimentar lo que es una fuerza de arrastre lineal precisamente, ¿ok? Entonces, lo que nosotros queremos ver es cómo es la función de la velocidad respecto al tiempo y cómo es la posición, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer aquí primero es considerar y asumir lo que es un marco de referencia inercial. Cuando analizamos la parte de la mecánica clásica, algo que sale a relucir son precisamente los marcos de referencia, ¿ok? Que es lo que nos permite como observadores analizar algún fenómeno físico, ¿ok? Analizar su posición, su comportamiento, eventos. Este tipo de conceptos ya los definí en su momento en el primer video de la serie de relatividad general, porque trabajé en este caso con lo que son las transformaciones galileanas, ¿vale? Y analizamos los marcos de referencia. Si quieren pueden tomar ese video como un complemento para analizar lo que es el concepto de marco de referencia inercial, ¿vale? Entonces, ahora bien, ya que tenemos esto, podemos aplicar lo que es la segunda ley de Newton. ¿Cómo la podemos aplicar? Bueno, simplemente vamos a definir lo que es la masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Recordemos que estamos analizando lo que es fuerza igual a masa por aceleración, ¿vale? Entonces, aquí pues sabemos que esto va a ser el lado izquierdo de la segunda ley, que ya sé que se representa como esto, pero yo lo estoy poniendo al revés. ¿Por qué? Por simplicidad. Y ahorita van a ver por qué. Entonces, ¿cómo sería la fuerza? Sabemos que es una fuerza de arrastre, entonces vamos a tomar esta expresión, ¿ok? Que ya la definimos en la parte de arriba, que es precisamente la ecuación número 2, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que necesitamos? Vamos a despejar precisamente lo que es esta parte. Ya sabemos que generalmente, algunas veces, se puede denotar esto como la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, utilizando la notación de punto, ¿ok? Y vamos a escribir aquí menos v por x punto. Porque, bueno, la velocidad ya sabemos que es la derivada de la posición respecto al tiempo. Cuando hablamos de la aceleración, sabemos que es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces, esto es equivalente a poner x doble punto, ¿vale? Entonces, los puntitos nos sirven para indicar las derivadas respecto al tiempo. Mucho ojo con eso porque generalmente ya cuando trabajamos con mecánica clásica, para simplificar muchas cosas y no estar escribiendo esto a cada rato, utilizamos la notación de Newton, que es precisamente esta que tenemos acá, ¿ok? Entonces, ahora bien, una vez que ya tenemos identificado esto, pues lo que tenemos que hacer es resolver la ecuación diferencial, ¿vale? Entonces, primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir aquí algunos aspectos fundamentales, ¿ok? Primero lo primero, vamos a separar, ¿ok? Entonces, ¿cómo nos quedaría esta expresión? Muy bien, vamos a tomar aquí lo que es esta cantidad, tenemos lo que es la derivada respecto al tiempo, y vamos a escribir aquí lo que es la integral, ¿ok? ¿Cómo quedaría la integral ya realizándolo? Porque pues estamos trabajando con una ecuación diferencial como lo había dicho. Vamos a trabajar aquí con lo que es, en este caso, una integral que va desde una velocidad inicial hasta una velocidad ciertamente final, ¿ok? Y tenemos lo que es el diferencial de v sobre v, ¿ok? Entonces, ¿de dónde viene esto? Bueno, tiene que ver con la expresión que nosotros estamos trabajando de este lado, ¿ok? Sabemos que esto es v, sabemos que esto es el diferencial, entonces, básicamente, esta ecuación que tengo acá la puedo reescribir para que quede un poco más claro, como dije, como la derivada de la velocidad respecto al tiempo, que es lo que originalmente tenía en un inicio, o sea, esto del lado izquierdo, ¿vale? Entonces, esto es igual a menos v por v. Pero para resolver lo que es una ecuación diferencial, aplicamos separación de variables. Entonces, ¿de qué manera nos quedaría? Nos quedaría esto así. Y obviamente tenemos aquí el diferencial del tiempo, ¿vale? Entonces, ahora, ponemos que esto es igual a menos b sobre m por la integral del diferencial del tiempo, ¿vale? Voy a quitar esto de acá. Entonces, ahora bien, ya que tenemos hecho esto, vamos a establecer desde un tiempo t0 hasta un tiempo t, porque queremos que sea una función. Ahora, ¿qué resultado nos arroja lo que es esta integral de acá, del lado izquierdo? Es algo muy sencillo. Es logaritmo natural de v menos logaritmo natural de v sub 0. Ya estamos hablando de los límites de integración, para que quede un poco más claro, ¿vale? Y esto igual a menos v sobre m por t, ¿vale? Porque la integral del diferencial de t simplemente es t.
Aplicamos propiedades de los logaritmos, entonces podemos escribir que es logaritmo natural del cociente de v sobre v sub 0, ¿vale? Y esto igual a menos b sobre m por el valor de t. Ahora bien, ¿cómo podemos quitarnos esto de encima? Porque nosotros necesitamos despejar la velocidad, pues simplemente aplicamos el número de Euler en ambos lados. Entonces vamos a tener esta expresión. ¿Cómo quedaría ahora? De esta manera. Bueno, simplemente esto con esto se cancela, nos va a quedar v sobre v sub 0 y esto igual a e elevado a menos v sobre m por t, ¿ok? Que esta cantidad que tenemos acá la podemos renombrar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, simplemente podemos escribir aquí tau, que es una constante en este caso, temporal, y va a ser igual a m sobre v. Entonces, esto de acá sería el recíproco, ¿vale? Entonces, podemos escribir aquí ya despejando que es la velocidad igual a la velocidad inicial por e elevado a menos v sobre m y todo esto pues multiplicado por el valor de t, ¿vale? Y reescribiendo esta expresión podemos poner que es v sub 0 por e elevado a menos t sobre tau. Entonces, esto que tenemos aquí ya corresponde precisamente a la ecuación que estábamos buscando, ¿ok? Entonces, podemos encerrar esto para poder distinguirlo de lo demás. Listo. Entonces, ya tenemos este resultado. Entonces, aquí ya nos podemos dar cuenta que la velocidad evidentemente tiene un comportamiento exponencial, ¿ok? Y que de hecho va a ir decayendo. Tiene bastante sentido, ¿ok? Ahora, si nosotros queremos analizar lo que es la aceleración, pues simplemente lo único que hay que hacer es considerar que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Derivamos la expresión que tenemos acá, que es bastante sencilla, no es tan complicada. Sabemos que es la derivada de este término, que es un exponencial elevado a esto, donde derivamos respecto al tiempo y nos quedaría menos 1 sobre tau, ¿ok? Entonces sería menos v sub 0 sobre tau por e elevado a menos t sobre tau, ¿vale? Entonces, esto que tenemos aquí ya nos representa precisamente la aceleración. Ahora bien, como nos damos cuenta, podemos nosotros, por ejemplo, definir algunas gráficas importantes, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer, por ejemplo, si nosotros queremos ya trabajar directamente con la posición? Porque, pues bueno, aquí nos falta, ya tengo la velocidad, tengo la aceleración, pero ¿y la posición cómo se obtiene? Bueno, podemos escribir acá lo que es dicha posición, que va a ser una función del tiempo, y va a ser igual a la integral de la expresión que tenemos acá arriba, ¿ok? V sub 0 es una cantidad que en este caso va a salir. Tenemos lo que es la integral desde 0 hasta t, ¿ok? Entonces tenemos aquí e elevado a menos t sobre tau con un diferencial de tiempo, ¿ok? Aplicando aquí lo que es una separación de variables y evaluando ya directamente con los límites, vamos a tener aquí que el resultado sería v sub 0 por tau por 1 menos e elevado a menos t sobre tau, ¿ok? Entonces, esto que tenemos aquí ya nos vendría siendo el valor de la posición como una función del tiempo, ¿ok? Entonces, vamos a analizar ahora gráficamente lo que son estos aspectos que tenemos aquí. Nada más dejen que esta cosa se preste. Pues se seleccionó todo. ¿Listo? Vamos a tomar lo que es esta expresión. Y lo que vamos a hacer es mover todo esto. Lo voy a cambiar de lugar para que no se vea tan encimado con lo que tenemos acá. Y lo vamos a poner de este lado, ¿vale? Entonces, aquí ya escribimos bien esto. Y pues tenemos ese resultado, ¿ok? Entonces, ahora, ya teniendo esto, pues ya tenemos este resultado. ¿Y cómo sería el comportamiento gráfico? Bueno, si nosotros representáramos lo que es el movimiento de dicha bacteria, vamos a tener aquí lo que es esta gráfica de posición versus tiempo. Entonces el comportamiento sería algo como esto. ¿Okay? Empieza, describe esta pendiente, o mejor dicho, esta inclinación, y después se mantiene de esta manera.
¿ok? Y con respecto a lo que es, en este caso, la velocidad, la podemos representar de la siguiente manera. Como dije, tiene una naturaleza exponencial, pero negativa. Entonces, ¿qué significa? Que esto va a decaer, ¿vale? Entonces, ese sería el comportamiento gráfico que tendría aquí. Como dije, para objetos que son más grandes, entonces se involucra otro factor, ¿vale? Que en este caso va a ser un factor cuadrático. La gran mayoría de las veces aquí generalmente se le define como arrastre inercial, ¿vale? Pero bueno, ya con esto tenemos lo que es un contexto un poco más familiar de algunas cosas que pues evidentemente van a estar siendo de bastante utilidad más adelante. Y subsecuentemente vamos a analizar lo que son las oscilaciones en una dimensión, porque, como dije, vamos a estar trabajando con distintos tipos de movimientos, vamos a analizar lo que son sistemas, en este caso como el péndulo, lo que son resortes, entre otras cosas. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Hasta luego.